Cuando pensamos en superestrellas de la MLB, casi siempre imaginamos lo mismo. Jugadores enormes, números 1 del draft, caras que están en anuncios y highlights desde el primer día. José Ramírez no encajaba en ninguno de esos moldes. No era alto, no era especialmente musculado y durante años ni siquiera tenía un puesto fijo en el equipo. De hecho, durante sus primeras temporadas, nadie fuera de Cleveland habría sabido decir exactamente quién era José Ramírez. Y sin embargo, año tras año, mientras otros nombres iban y venían, Ramírez fue acumulando algo mucho más difícil que titulares: impacto real. No un año bueno, no una racha, sino una carrera entera de producción constante. Hoy, sin hacer ruido, José Ramírez ha roto récords que parecían intocables. Ha superado a leyendas históricas de la franquicia y se ha convertido, sin exagerar, en el jugador más completo que Cleveland ha tenido en la era moderna. Esta no es la historia de una estrella predestinada, es la historia de cómo alguien pasa de ser invisible a inevitable. Pero antes de continuar, te dejo una tarjeta a nuestro último vídeo del canal y te recomiendo que te suscribas a YouTube y nos sigas en redes sociales para enterarte de todo acerca de la MLB. Ahora sí, continuamos con el vídeo. En 2015 llega su primer Opening Day como titular, pero el equipo va mal y él acaba de nuevo en AAA. Para muchos jugadores, este tipo de trayectorias es el principio del fin, pero aquí es donde José Ramírez empieza a mostrar algo que definiría toda su carrera: capacidad de ajuste, paciencia y hambre. Cuando vuelve a MLB en la segunda mitad de la temporada, su rendimiento mejora claramente. No explota todavía, pero deja señales, pequeñas, constantes, casi invisibles, pero reales. Y aunque nadie lo sabía aún, Cleveland estaba a punto de descubrir que ese jugador secundario no era una pieza más, era el cimiento de algo mucho más grande. La temporada 2016 es el punto de inflexión absoluto en la carrera de José Ramírez. Hasta ese momento era un jugador útil, pero desde ahí empieza a convertirse en imprescindible. Desde los primeros meses del año se nota algo diferente. Ramírez no solo está bateando mejor, está entendiendo el juego a otro nivel. Hace contacto sólido, coloca la bola en los huecos y cuando se envasa se convierte en una amenaza constante con las piernas. Su promedio sube hasta 312, pero el número por sí solo no explica lo que está pasando. José Ramírez empieza a hacer daño en cualquier contexto, con corredores en base, en finales apretados y contra abridores y relevistas. Además, se convierte en el comodín perfecto para el cuerpo técnico. Juega en segunda base, tercera, campo corto y jardín izquierdo, y lo hace sin bajar el nivel ofensivo. No hay muchos jugadores de la liga capaces de hacer eso, y menos aún con ese impacto al bate. Cuando Michael Brantley se pierde gran parte de la temporada, Cleveland necesita a alguien que dé un paso al frente, y Ramírez lo hace. Durante una racha histórica de 14 victorias consecutivas, es uno de los bateadores más consistentes del equipo. No siempre es el que pega el jonrón, pero sí el que mantiene viva cada entrada. Y luego llegan los playoffs. En la Serie Mundial, José Ramírez no se encoge, conecta jonrones, batea por encima de 300 y demuestra que el escenario no le pesa. Cleveland se queda una sola carrera del campeonato, pero Ramírez sale reforzado. Al final del año, recibe su primer gran reconocimiento individual, jugador del año del club. Ya no hay dudas internas, José Ramírez ha pasado de promesa silenciosa a estrella real de la MLB. Si 2016 fue el año del salto, 2017 es el año en que José Ramírez entra definitivamente en la élite del béisbol. Antes incluso de que empiece la temporada, Cleveland le ofrece una extensión de contrato, 5 años y 26 millones de dólares. Hoy parecerá una broma, pero en ese momento era una apuesta importante, y una que el club ganaría de forma brutal. Desde el primer mes, Ramírez está encendido. Dobles, dobles y más dobles. La bola sale de su bate con una violencia que nadie esperaba de un jugador con su físico. Termina el año con 56 dobles, liderando toda la MLB. Es una cifra histórica, al alcance solo de jugadores verdaderamente especiales. Pero el momento que define la temporada llega a finales de agosto. Cleveland entra en una racha imposible, 22 victorias consecutivas, récord absoluto de la Liga Americana. Y aquí no hay debate, José Ramírez es el mejor bateador del equipo durante esa racha. Mientras el resto acompaña, él destroza lanzadores. Promedio por encima de 420, extra bases constantes y turnos decisivos una y otra vez. Cada partido parece tener al menos un momento clave protagonizado por él. Cuando acaba la temporada regular, los números son demoledores. 318 de promedio, 29 jonrones, 957 de OPS y 107 carreras anotadas. A esto hay que sumarle algo todavía más impresionante. Es uno de los bateadores de poder que menos se poncha en toda la liga. Los premios llegan solos. All-Star titular, Silver Slugger, tercero en la votación de MVP, solo por detrás de Altuve y Judge. José Ramírez ya no está llamando a la puerta, está sentado en la mesa de los mejores jugadores del mundo. Si alguien quería ver hasta dónde podía llegar José Ramírez, 2018 fue la respuesta. Desde abril, su temporada es una locura. Poder,
Velocidad, disciplina, agresividad, inteligencia, todo funciona. Antes del All-Star, muchos lo consideran el mejor jugador ofensivo de toda la MLB. Y no es exageración, cada semana produce, cada serie hace daño. Y cuando acaba el año, los números cuentan una historia que muy pocos pueden igualar. 39 jonrones, 30 bases robadas, más de 100 carreras anotadas y más de 100 impulsadas. José Ramírez entra en el exclusivo club del 30-30, algo reservado para auténticos jugadores franquicia. Y hay un detalle clave, es el primer jugador en la historia de Cleveland en conseguirlo. No es solo una gran temporada individual, es una temporada que redefine lo que significa ser una estrella en esa franquicia. Ahora bien, el béisbol nunca es perfecto. Después del All-Star, su rendimiento baja. Los lanzadores ajustan, él intenta forzar más de la cuenta y los números caen. En playoffs, su producción es mínima y Cleveland cae antes de lo esperado. Para algunos esto empaña la temporada, para otros es simplemente una muestra más de algo inevitable. José Ramírez ya está en un nivel donde las expectativas son de MVP todos los años. Después de 2 temporadas absolutamente brutales, 2019 comienza de la peor manera posible. No es una bajada puntual, es una caída larga, visible y preocupante. Desde finales de 2018, los lanzadores empiezan a atacarlo de forma diferente. Menos rectas, más lanzamientos rompientes fuera de la zona, más bolas que buscan provocar un contacto débil. El resultado es devastador. Durante más de 100 partidos, Ramírez batea por debajo de 200. Su swing, que antes producía líneas y extra bases, ahora genera pop-ups y roletazos inofensivos. Por primera vez desde su explosión, surgen las dudas reales. ¿Le han encontrado el punto débil? ¿Fue su pico demasiado alto para sostenerlo? La primera mitad de 2019 es, sin discusión, la peor etapa ofensiva de su carrera. Su lenguaje corporal cambia, la frustración es evidente y cada turno parece una prueba. Pero aquí es donde se separan los buenos de los grandes. Tras el All-Star, José Ramírez vuelve a ajustar. Empieza a esperar más los lanzamientos, a no forzar el swing y a castigar errores. El poder regresa, las extra bases vuelven a aparecer y su producción se dispara. Justo cuando parece haber encontrado el camino, llega el golpe definitivo. Se fractura el hueso jamato de la muñeca y necesita cirugía. La temporada termina con sabor amargo, pero con un mensaje claro. José Ramírez sigue siendo capaz de adaptarse. Llegamos a 2020 y esa temporada es extraña para todo el mundo. Calendario corto, estadios vacíos y muy poco margen de error. Para José Ramírez además empieza bastante mal. Arrastra una lesión en el pulgar y durante el primer mes su producción es discreta. Nada hace pensar en una explosión, pero a partir de finales de agosto algo cambia. De repente, Ramírez entra en una de las rachas ofensivas más dominantes de toda la MLB. Jonrones constantes, extra bases en cada serie y turnos absolutamente decisivos. En solo 7 partidos conecta 6 jonrones, liderando a Cleveland hacia los playoffs cuando el equipo parecía estar muerto. El momento clave llega el 22 de septiembre, con un jonrón decisivo en la 10ª entrada que asegura la clasificación. Septiembre es directamente una locura. Promedio por encima de 360, OPS cercana a 1300 y líder de la MLB en múltiples categorías ofensivas. Cuando acaba la temporada, José Ramírez lidera la MLB en WAR y queda segundo en la votación del MVP. Después de todo lo ocurrido en 2019, este regreso tiene un peso enorme. No es solo talento, es resiliencia pura. En 2021, José Ramírez demuestra algo todavía más difícil que tener picos espectaculares, y es mantener el nivel año tras año. Desde el inicio de la temporada, vuelve a ser el centro del ataque de Cleveland. Produce carreras, se envasa, roba bases y mantiene una disciplina en el plato al nivel de los mejores bateadores de la liga. Es seleccionado para su tercer juego de las estrellas, y sus métricas avanzadas lo colocan entre los mejores terceras bases de la liga americana. Más allá de los números, hay algo que ya no se discute. José Ramírez es el líder emocional y competitivo del equipo. Ese año gana su segundo premio Bob Feller al jugador del año, un reconocimiento que resume perfectamente su impacto dentro y fuera del campo. En 2022, Cleveland toma una decisión histórica. Apuesta definitivamente por José Ramírez y le ofrece el contrato más grande en la historia de la franquicia. No hay cláusulas ambiguas, no hay dudas, es un compromiso total. Y Ramírez responde como hacen los verdaderos líderes. Desde el inicio de la temporada batea con autoridad, conecta dobles, jonrones y produce carreras a un ritmo impresionante. Termina el año con 126 carreras impulsadas, liderando a toda la MLB, y con 44 dobles, también líder absoluto. Tiene partidos icónicos, incluyendo su primer juego de 3 jonrones, y se convierte en el referente indiscutible del vestuario. Incluso los momentos polémicos como la pelea con Tim Anderson refuerzan su imagen. No es un jugador pasivo, es un competidor feroz. En esta etapa final, José Ramírez ya no compite solo por premios o estadísticas anuales, compite contra el legado. Rompe barreras que parecían imposibles. Se convierte en el primer jugador de Cleveland con 250 jonrones y 250 bases robadas. Suma su 7ª temporada 2020.
y logra 3 temporadas 30-30, algo casi inédito para un tercera base, pero hay más. Rompe récords históricos de la franquicia en extra bases, supera a Jim Thome en carreras impulsadas y juega más de 1600 partidos con el mismo uniforme. En 2024 se queda a las puertas del 40-40, un logro que habría sido histórico a nivel de la liga, pero incluso sin alcanzarlo, su lugar ya está asegurado. Con su extensión de contrato firmada este año, queda clara una cosa: José Ramírez no es solo una estrella, es una leyenda viva. José Ramírez no fue elegido, no fue promocionado, no fue protegido por el marketing, se hizo a sí mismo, con ajustes, caídas, con trabajo constante, y por eso su legado es diferente. Cuando se hable del béisbol en Cleveland, su nombre no será debatido, será referencia obligatoria, porque no fue solo grande, fue inevitable.